Me formé en las Fuerzas Especiales Británicas. Crucé el lago de Mañolas en un barco de papel. Sobreviví 2 años en el caos. Soy el último superviviente. Hola, buenas, soy Melvin. Voy a vivir unos 3 días en esta región del sur de Sudamérica. En esta región, sin las técnicas de supervivencia adecuadas, no sobreviviríais ni un día. Vamos, chicos. En estas recónditas tierras, cada día pierden la vida 24 millones de personas de habitantes. En este caso vamos a simular un ciclista que perdió su bici en estos paisajes. Dios mío, qué daño. Oh, me he rompido. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos, vamos. Debajo de las rocas suelen haber animales como gusanos y otros antrópodos. Oh. Oh, Dios mío. Es gigante. Oh. Es realmente repugnante. Pero este gusano me proporcionará las vitaminas y proteínas para seguir con mi camino y seguir vivo. En esta pared del muro primitivo podemos ver diferentes pinturas rupestres. Oh, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¡No, corred! ¡No, corred! Graba esto. Oh, Dios mío. Oh, es nauseabundo. Tiene un olor hediondo. Nunca como nada que no haya matado yo. Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos, chicos, vámonos de aquí. Dios mío. Eso es una serpiente de la jungla de Malasia. Voy a intentar cazarlo. No hagas ningún ruido. Bien, esta es la serpiente de Malasia. Es la primera serpiente. Ahora que la he cazado, voy a matarla ahora mismo. Porque es una de mala calidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Se me está escapando! ¡Corre más que yo! ¡Oh, ya la he cogido! La primera cosa que he pensado al ver esta serpiente, voy a comerme sus ojos. Porque los ojos son una de las partes más nutritivas de esta serpiente. Vamos allá. ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! ¡Oh, Dios mío! He encontrado una civilización abandonada. Creo que este es el lugar perfecto para idonear las condiciones para pasar una buena noche. Bueno, chicos, he recogido un poco de yesca para encender el fuego. La técnica básica para encender el fuego es encontrar un par de piedras fogueras como estas, sí. Y al golpearlas se generan chispas y esto encenderá el fuego. ¡Oh, Dios mío! Perfecto. Muy bien, chicos. He construido esta cabaña para protegerme a mí de las inclemencias al tiempo, como la lluvia. Así que ahora me voy a poner aquí y voy a intentar dormir un poco.
Después de una fría y larga noche, nos volvemos a poner en camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo está! ¡Oh! Mira, chicos, parece que Bob está evacuando. Oh shit. A veces, una broma entre el equipo puede ayudar a subir la moral de sus contrincantes. Nice cock, man. What are the... Oh my god. Get fuck. Oh my shit. Oh. No me grabes, ver. Oh my god. Bueno, chicos, en la otra parte del río, la civilización está un poco más cerca. Un poco más cerca. Bueno, ahora voy a continuar mi camino, por eso tengo que cruzar el río. Debo desnudarme para así poder tener ropa seca al haber cruzado el río. Mi amigo va a atarme con una cuerda para que la corriente del agua no se me lleve el río abajo. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Dios mío, el agua está realmente fría y la corriente se me lleva. Pero voy a continuar mi camino. ¡Dios mío! ¡Está muy fría! ¡Dios! Bien, ahora voy a intentar encontrar alguna cosa para encender un fuego, para secar la ropa y cocinar. ¡Oh, Dios mío! Esto me va a ir perfecto. Es un pedernal natural proporcionado por las rocas al friccionarse con el río. Un poco de yesca y prenderá. Dios mío, cuánto calor hace. Oh, mirad eso, un helicóptero. Parece que el humo de la hoguera lo ha traído hacia mí. ¡Hola! ¡Hola, Ken! Un Chai mort, tío! ¡Qué puto asco! ¡Le he trepitjat! Cago en la puta, un puto Chai mort,